Bueno, ahora sí, siendo 5:15, vamos a arrancar. Una vez más, bueno, buenas tardes, compañeros y compañeras. Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo encuentro, nuestra básica virtual que hemos construido mientras vivimos y transitamos la pandemia. Eh, en primera instancia, me gustaría destacar que este encuentro surge de un trabajo en conjunto que se viene realizando con los distritos de San Martín, San Isidro, San Miguel, Hurlingham y 3 de Febrero, que conforman la Regional Noroeste. Hoy, como sabemos, vamos a reflexionar sobre el mundo del trabajo, partiendo de un análisis situado, problematizando sobre el concepto mismo del trabajo, analizando también la realidad de nuestro sujeto histórico, que es el trabajador, incorporando la perspectiva y el pensamiento del Papa Francisco. Me interesa también agradecerle al CENAC, porque han mostrado siempre una gran predisposición para abordar estos temas y siempre nos aportan una mirada que es enriquecedora para nosotros. Sin más, me gustaría presentar a los oradores en orden en que van a exponer. Primero va a intervenir Nicolás Canosa. Él es director de Relaciones Internacionales del CENAC, integrante de la Comisión Política Exterior Soberana del Instituto Patria, y es integrante de la delegación argentina del Encuentro de Economía de Francisco en Asís, Italia, que se va a realizar virtualmente entre el 19 y 21 de noviembre de este año y presencialmente en noviembre del 2021. La segunda intervención va a estar a cargo de Anita Rodríguez Pros, que es abogada y secretaria de Formación Política de la Regional Noroeste. Y la última intervención va a estar a cargo de Emilce Cuda, es coordinadora del grupo de trabajo Claxo, el futuro del trabajo, el cuidado de la casa común, a quien le agradecemos profundamente por su participación en este encuentro. Y antes de arrancar, les voy a hacer unas indicaciones técnicas con respecto al chat. No van a tener el chat general habilitado, solamente van a poder enviar mensajes privados. Lo que les pido es que esos mensajes privados me los manden a mí. Eh, Toda intervención que quieran hacer o alguna pregunta, mándenmela a mí, que yo después la voy a leer oportunamente. Mismo si en algún momento quieren intervenir con el micrófono, me avisan a mí por ese mensaje privado y después les cedemos la palabra. Y bueno, por último, agradecerles obviamente a todos y a todas por su presencia en este encuentro formativo, y particularmente queremos agradecer la presencia de Eduardo Valdés, que es ex embajador ante la Santa Sede y actualmente diputado de la Nación. Yo no sé si, Eduardo, querés hacer un saludo, avisanos y te cedemos la palabra. No, buenas tardes, muchas gracias por el saludo. Yo estoy seguidor de Emilce Cuda, estaba y del peronismo militante, estaba escuchando. Estoy para escuchar nada más. Aprender, que es bueno, es mejor. Gracias. Muchas gracias al peronismo militante por siempre hacer estas cosas que a uno le gusta mirar y aprender. Gracias. Gracias a vos, Eduardo, por participar. Bueno, Nico, si querés arrancar, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias compañeros, compañeras, un saludo grande y creo que es de fundamental importancia generar estos ámbitos de reflexión para la acción, como siempre decimos que hacemos desde el peronismo militante y desde nuestro centro de estudio nuestroamericano. Gracias Eduardo por estar, también quiero agradecerle a Mariano Garreta, que es un gran antropólogo del campo nacional y popular, que también está presente, a Nico del Mastro, compañero con el cual estamos trabajando de cara al encuentro de economía de Francisco, y seguramente se me pierden algunos más porque estoy del celular y no puedo verlos a todos. Así que, bueno, agradecido a todos los compañeros y compañeras que están en este encuentro, a Fede Corral, que siempre es un gusto trabajar conjunto entre 3 de febrero y toda la regional con el CENAC. Mi intervención va a ser muy breve porque la idea de este encuentro es, a partir de una charla que tuvimos con Emilce y el Gallego hace unas pares de semanas, donde el Gallego y Emilce querían conversar acerca de cómo podemos profundizar sobre la cuestión del trabajo, porque creemos que es fundamental para la reconstrucción nacional y continental, e incluso geopolítica a nivel internacional, que se viene, ¿no? Y charlábamos por un lado de algo que voy a adelantar, si permitime, Anita, que lo cuente, pero estamos armando un seminario de verano para que trabajemos de manera más profunda en estas cuestiones. Emilce le pasamos el contenido y lo fuimos elaborando, y también, Emilce, te agradezco enormemente por la predisposición para eso.
Así que yo voy a hacer una introducción al respecto de la Fratelli Tutti, la Hermanos Todos, que sugiero profundamente. Yo creo que Francisco se ha convertido en un líder no solo del mundo católico, sino también de toda persona de buena voluntad. Y creo que esta encíclica amerita que la leamos, que la reflexionemos, que la pensemos, porque creo que es un alimento fundamental para la militancia, por los contenidos que habla ahí. Y también el otro día conversaba con el grupo de Factor Francisco, que también hace un enorme trabajo, y acá tengo la edición que ellos hicieron de Hermanos Todos, no sé si estará Santi Barassi por ahí, y decía que el núcleo de esta obra, que es la parábola del buen samaritano, refleja también lo que hacemos desde la militancia. Porque el buen samaritano es aquel que cuando vio a alguien tirado en el piso después de sufrir un ataque en la calle, no fue, ni lo ignoró ni lo pateó en el piso, sino que fue misericordioso y ante el dolor del prójimo no solamente se preocupó, sino que se comprometió. Y nosotros que decimos siempre que los peronistas y las peronistas nacimos para hacernos cargo, como nos estamos haciendo cargo a nivel de la pandemia, con una responsabilidad enorme, que hay que poner siempre en valor, porque lo que se ha hecho no es lo que predomina a nivel mundial. Vimos lo que fue, y estamos viendo la reacción de Bolsonaro ante esto, de Trump y tantos más, y creo que el ejemplo de la militancia es un núcleo para que convirtamos en buenos samaritanos y trabajemos desde el amor al prójimo y desde la idea de la dignidad. Y Francisco en esta encíclica profundiza sobre el trabajo, seguramente Ana y Emil se abordarán los puntos 167, 161, 162 que trabajan específicamente sobre esto. Yo solamente quiero mencionar que Francisco, desde aquel encuentro de Lampedusa, que fue su primer viaje fuera de Roma, ha sido un artesano de la paz, como él llama a que nos constituyamos como tales. Un artesano de la paz en un mundo que promueve esa globalización de la indiferencia, que genera que el mar Mediterráneo se convierta en un cementerio humano, que ante los nacionalismos xenófobos y excluyentes que acá menciona en la encíclica como algo que está emergiendo, construye una mirada humanista respecto a la situación de los migrantes, e incluso plantea posiciones como también en Fratelli Tutti, que dice que una propuesta para combatir el hambre, que llama a que los señores de la guerra, que la industria de la guerra, quite sus recursos de la inversión en las armas para pasarle un fondo que combata el hambre. Creo que por esta profundidad de los planteos merece que esta encíclica la leamos con atención. Y con esto voy a ir cerrando, porque a mí me interesa mucho escucharla a Ana y a Emilce y no quiero robarles más tiempo. Creo que una cuestión fundamental, creo que ustedes se acordarán en Claxo, cuando Cristina dijo, necesitamos recuperar el concepto de pueblo. Y en esta encíclica el concepto de pueblo es fundamental. Él plantea que el sujeto de la cultura para la dignidad humana es el pueblo. Y hoy estamos hablando de sujeto histórico, ¿no? Y ese pueblo, yo creo que para ponerlo en valor, voy a mencionar dos ejemplos para que no queden abstractos. El concepto de pueblo se vio en valor en la enorme esfuerzo y resistencia que tuvo el pueblo boliviano en estos 11 meses tras el golpe de Estado. Y en ese triunfo enorme, que no hubiera sido posible, y hay que destacarlo, sin la intervención de Alberto y López Obrador para salvarles la vida. Nunca nos olvidemos de esto. Pongámoslo en valor, porque a veces viste que hay cuestionamiento de acá para allá. Muchachos, acá estamos en una coyuntura geopolítica de extrema delicadeza y nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, se comprometieron con la paz de ese pueblo, con la recuperación de la democracia y le pusieron el pecho
y le dieron el asilo a Evo, que después después de ir a México, se vino a Argentina, y desde ahí construyó la base de esa campaña que el pueblo boliviano logró con un enorme triunfo de Arce y Choquehuanca. Y otra vez, para evaluar el concepto de pueblo, porque a veces uno escucha que nosotros llegamos al gobierno por el desastre económico que hizo Macri. Y yo creo que eso es un factor, no lo vamos a desmerecer. Pero creo que también hay que poner en valor la resistencia de nuestro pueblo en estos 4 años, que se juntó en las mesas multisectoriales. Yo sé que ustedes ahí en 3 de febrero estuvieron muy activos en esa articulación entre sectores, en los distritos aledaños también, en las barriadas, conteniendo, generando comedores ante la emergencia. Nosotros de Peronismo Militante tuvimos que reconstituir el Frente Desocupado de Vaperón, que fue parte originaria de nuestra organización en los 2000, y ahora en 2016 tuvimos que rearmarlo, y le pusimos el pecho a la situación, construimos la unidad, después con esa magnífica decisión de Cristina, esa mañana de mayo, la arquitectura de Alberto para tejer puentes, para construir puentes, como nos llama Francisco en esta encíclica, y después no vino la pandemia, pero creo que un objetivo central de nuestro proyecto, de nuestro modelo, es la creación de trabajo. Gobernar es crear trabajo, y el sujeto histórico que es el pueblo, hoy en día sin poder salir a las calles como quisiéramos, porque tenemos un resguardo de la vida como valor fundamental, pero creo que el pueblo está siendo también artífice de que esto, que es una catástrofe mundial, no haya sido tan terrible como podría haber sido si no hubiéramos articulado y sostenido estos meses el aislamiento preventivo social y obligatorio. Así que quiero ese mensaje que, como decía el Gallego en una charla reciente, seamos heraldos y heraldas de la esperanza. Tenemos con qué. Tenemos una historia, una trayectoria de la cual nos podemos tomar. Y Francisco, y con esto sí termino, hay 2 pasajes que para mí son fundamentales para este momento. Nos quieren hundir en el desaliento, dice Francisco textual, buscan destruir la autoestima de las naciones, de los pueblos que habitamos las naciones, y ahí el común cliché de los medios de comunicación con este país de mierda, y tantas descalificaciones a nuestro país, a nuestra nacionalidad. Y nosotros que somos militantes políticos del campo nacional y popular, tenemos que ser conscientes que hay una guerra psicológica, mediática, que muy bien describe Jorge Elbon en un artículo, Las Nuevas Guerras, que es de imprescindible lectura, donde esto está programado, es una arquitectura que busca desmoralizar a nuestra propia fuerza. Y nosotros, no solo eso posiblemente nos impacte a nosotros mismos, pero seamos conscientes que nosotros también como militantes tenemos que transmitir esa fuerza moral de nuestro proyecto para poder salir adelante y reconstruir la patria que tanto necesitamos. Así que sin mucho más, Fede, si querés seguir presentando, quería compartir estas breves reflexiones y decirle esto de nuevo: leamos la Fratelli Tutti independientemente de la religión de cada uno, de cada una. Esto es una encíclica para toda persona de buena voluntad. Los que somos cristianos también le vemos la veta del buen samaritano con otros ojos, pero también creo que hay pasajes sobre la reconstrucción a nivel internacional, la crítica al neoliberalismo de manera tan precisa, que hace a la formación de cada militante. Así que ese consejo, mensaje, y fundamentalmente ser heraldos y heraldas de la esperanza, como nos pide el Gallego. Muchas gracias, Nico, por la intervención. Voy a volver a mencionar una cuestión técnica. Recuerden que el chat no está habilitado, el chat general. Si quieren enviar alguna pregunta o hacer alguna intervención, envíenme a mí un mensaje por privado, que después oportunamente lo vamos a leer. Y ahora sí, le damos la palabra a Anita, así puede hacer su intervención. Bueno, muchas gracias, compañeros, compañeras. La verdad que, como siempre, en este contexto que es de incertidumbre y de tanta angustia, poder juntarnos, y el hecho de
quiero poner en valor el hecho de a pesar de todo lo que estamos transitando, persistir y resistir en esto que solemos hacer, que es juntarnos a reflexionar. Quería empezar, bueno, agradeciéndole obviamente a Nico y en él a todos los compañeros y compañeras del SENAC por la predisposición, no solamente en esta charla y con la participación, sino en la conformación, en idear este espacio de discusión. Agradecerle obviamente también a Emilce, lo mismo, por la predisposición a participar, pero también por todo lo que hace por la temática todo el tiempo. Y bueno, también obviamente a los responsables políticos de toda la regional que fomentan el sostenimiento de estos espacios formativos, y por último a los responsables de formación de todos los distritos que le ponen mucha cabeza y mucho amor a generar contenido y discusiones para seguir profundizándonos como cuadros políticos. Voy a tratar de ser breve, me va a costar muchísimo por lo que saben que me interpela la temática. La propuesta para abordar los desafíos del mundo del trabajo la pensé básicamente en 3 planos. Creo que es una temática extremadamente interdisciplinaria, que es muy difícil de agotar, genera mucha ansiedad el buscar respuestas y el querer abordarla desde tantas aristas. Hay que hacer recortes, los recortes siempre son subjetivos, así que en ese recorte la propuesta que pensé hacer es un mapa de situación, un estado, un diagnóstico de cómo está el mundo del trabajo hoy, y es una situación tan amplia que nos va a demandar un vuelo rasante, furioso, rápido, que seguramente espero, al menos es mi intención, despertar inquietudes e interpelarlos a profundizar, quizás no en todo, pero sí en algunas áreas específicas. La idea sería hacer un primer abordaje o tener presente 3 cuestiones a lo largo de todo lo que vayamos hablando. La primera es la temporal. Nosotros decimos siempre que somos síntesis de pasado, de historia, presente y utopía. Es decir, que tenemos que tener presente no la foto, ¿no?, sino la película entera, ir y venir en el tiempo, tener muy presente nuestra historia, nuestro pasado, tener una perspectiva situacional, es decir, ¿no?, de nuestra situación actual, y proyectarla a nuestro futuro inmediato y no tan inmediato. El segundo plano es abordar cómo el paradigma del trabajo, o lo que nosotros como peronistas consideramos trabajo, está profundamente desbordado. Es un colador que se le caen cosas por todos lados. Y el tercer plano es el de la comunidad organizada. Nosotros no hacemos una evaluación del trabajo, digamos, si es que existiera objetiva o neutral, sino que nosotros nos reconocemos peronistas, y uno de los pilares de nuestra doctrina es la comunidad organizada. Entonces, en tanto el mundo del trabajo tiene para aportarle a esa comunidad, desde el plano individual, desde el plano colectivo, que son las organizaciones libres del pueblo, y el Estado también tiene un rol en cuanto al mundo del trabajo. Entonces, esta propuesta de 3 planos, el temporal, el desborde del paradigma y la comunidad organizada, es una espiral que espero que a lo largo de lo que vayamos hablando lo tengamos presente. Lo segundo, y como saben que no puedo evitarlo, hacer una introducción, porque estamos hablando de que el paradigma del trabajo se desbordó, y bueno, vayamos un paso para atrás, y cuál es, a qué llamamos trabajo los peronistas. Algo muy gráfico para representarlo, y que por ahí puede estar presente en toda la intervención, es que si uno cierra los ojos e imagina la foto de un trabajador, al menos en mi caso, no solo por mi trayectoria personal, por haber sido hija de un obrero de fábrica, sino incluso por mis convicciones políticas, cuando yo imagino un trabajador estoy pensando un hombre al lado de una cadena de montaje. Y la realidad es que hay mucho aspiracional en eso, porque nuestra estructura productiva se ha modificado muchísimo, y por lo tanto el trabajo se ha diversificado mucho. Entonces, ya el estereotipo de trabajador no responde estricta y necesariamente a esa foto.
Pero desde nuestra cosmovisión, los peronistas plasmamos nuestra idea de trabajo a través de un trabajo realizado por Norberto Centeno en la Ley de Contrato de Trabajo, en su artículo 4, en donde no solo entendemos al trabajo como una relación de intercambio a través de una remuneración, sino como la actividad productiva y creadora del hombre. Y esto es toda una toma de postura con respecto a la temática, porque implica moralizar la economía, implica reconocer que antes que cualquier intercambio económico existe la actividad creadora y creativa del hombre en sí. Y plasma un principio que venimos, los trabajadores venimos reivindicando desde 1948, que es que el trabajo no es una mercancía. Interdisciplinariamente, el trabajo es un hecho social que excede a la remuneración, estructura relaciones sociales, es un ordenador social que genera dignidad, que genera autoestima, es un factor de pertenencia que genera identidad. Por eso podemos decir incluso que, si lo llevamos a un extremo filosófico, quizás no exista trabajo, sino hombres y mujeres que trabajan, porque no ponen en su trabajo lo que tienen, sino lo que son. Y retomo esta idea de que nosotros plasmamos en nuestra ley de contrato de trabajo que el trabajo no es una mercancía, digo, un principio que se desarrolla o toma forma en el 48, que se plasma en nuestra ley de contrato de trabajo en los 70, y que hace muy poco, en 2016, en un documento en Frankfurt que hablaba sobre las economías de plataformas, se retoma. Es decir, nosotros en el siglo XXI tenemos que seguir levantando la bandera de que el trabajo no es una mercancía, porque evidentemente no es algo que esté saldado. Entonces, en el siglo XXI seguimos dando la misma discusión. En la actualidad, la cuestión del trabajo es tan calamitosa y urgente como a fines del siglo XIX. Y así empezaba la Rerum Novarum de León XIII en 1891. El mundo del trabajo, la sociedad salarial, está en crisis. Y acá es donde meto la segunda pata de la introducción, que es ¿qué puso en crisis el paradigma de la sociedad salarial? A grandes rasgos podríamos decir, bueno, la financiarización, la globalización, la cultura del descarte. Pero puntualicemos un poco, si bien nosotros venimos manejando estas ideas, puntualicemos un poco de qué pasó en el escenario internacional y qué pasó en nuestra política nacional al respecto. El escenario internacional está compuesto por la aceleración, la externalización, la deslocalización, nuevos patrones de estructuración geográfica, las cadenas globales de valor. Digo, esto que llamamos también, que algunos llaman la cuarta revolución industrial, porque excede en términos de impacto y de velocidad a la tercera, y que otros llamamos la revolución 4.0. En la política nacional, Mauricio Macri y el neoliberalismo que emprendió, sin llevar adelante la famosa reforma laboral que querían emprender, sí incursionó en medidas económicas que cambiaron la estructura productiva y sociolaboral de nuestro país. Caída de la actividad económica interanual, contracción del mercado laboral, el empleo laboral, el empleo formal cayó 260.000 puestos de trabajo, hasta el monotributo, digo, ellos en un principio se jactaban de que el monotributo absorbía como nuevas formas de trabajo al desempleo formal, pero incluso en algún momento el monotributo cayó 125.000 puestos de trabajo en AFIP. Se erosionó el salario real, desembarcaron las economías de plataforma, la tecnología empezó a tener un rol precarizador, porque demanda trabajadores cada vez más calificados, y por otro lado maquilla la situación de flexibilización, se reprimarizó la economía. Bueno, esto que venimos hablando, tiro títulos, lo que hicieron fue flexibilizar el mercado laboral. Y por otro lado, nosotros que siempre hacemos hincapié en la contradicción principal, que es imperialismo-nación, nosotros tenemos muy presente que las mentes son un campo de batalla y que el enemigo perfora en las subjetividades. Las subjetividades están en disputa. Y hoy por hoy tenemos en el pueblo, en nuestra sociedad, grandes colectivos de personas que
están siendo perforadas por un cosmopolitismo autodenigrante, que compran la falacia de la meritocracia, que algunos autores empiezan a circunscribirlo en una categoría que dan llamar el precariado, ¿no? Un colectivo social que no siente esta pertenencia por el trabajo, que no se siente interpelado ni convocado por el movimiento obrero. Y esta masa inorgánica, ¿no? a los fines de la comunidad organizada, es individualista, heterogénea, fracturada, y por lo tanto permeable a dos disputas: a la precarización laboral, pero como habla Francisco en Fratelli Tutti también, a la colonización cultural. Entonces, de este estado de situación calamitoso y urgente, lo que vemos es un escenario de precarización por todos lados. Entonces la pregunta, el kit de la cuestión, al menos que yo me hago, es si el futuro laboral va a ser absolutamente precario o si existen nuevas formas sociales de vincularnos con el trabajo. Porque si existen nuevas formas sociales de vincularnos con el trabajo, se desprende una doble necesidad de un nuevo tipo de protección de ese trabajo y un nuevo tipo de organización de ese trabajo de cara a la comunidad organizada. Mi deseo claramente es que todos entremos en la ley de contrato de trabajo, que todos tengamos un trabajo en blanco, formal, y que estemos sindicalizados. Pero la pregunta que me hago es, ¿cuánto hay de aspiracional en esto? Y en esta aspiración, ¿cuánto estoy negando la realidad? Entonces, se me abren un doble juego de preguntas. Por un lado, una actividad no remunerada, ¿no es trabajo digno? Una actividad remunerada, pero en la cual no existe un empleador o un patrón claro, como es el caso de las cooperativas. No es trabajo digno. Entonces, solamente es trabajo digno el trabajo transable en el mercado. Pero a su vez, como correlato de esto, me pregunto, ¿estamos preparados, estamos en condiciones de afrontar los efectos sociales, políticos e incluso doctrinarios de conmover ese paradigma del trabajo con todo lo que ello implica? Y la respuesta que nos da Francisco es que lo que necesitamos es redefinir el concepto de trabajo, pero mediante un profundo proceso de reconversión cultural. Él nos propone crear un ecosistema eficaz de representación, de volver a hacernos presentes y de reaprendizaje. Francisco construyó una agenda mundial basada en el desarrollo humano integral, sostenible, sustentable. Francisco apela a moralizar la economía, a dotar de ética las relaciones internacionales, y apela a un humanismo que enfrente al antropocentrismo despótico. ¿En qué sentido? A que ni la naturaleza ni la tecnología son herramientas para la dominación de unos sobre otros, no son herramientas para el descarte, sino que tanto la naturaleza como la tecnología deberían ser herramientas de redención, de liberación espiritual y material del hombre. Bien, si nosotros conmovemos un paradigma tan fuerte como es el mundo del trabajo, lo que hay es incertidumbre. Y una tendencia que suele tener el ser humano frente a la incertidumbre es anestesiarla con respuestas rápidas. Digo, salgo de un lugar, tomo una postura y anulo la reflexión. Creo que la idea es reflexionar más allá de la necesidad de certezas y reflexionar deponiendo todo tipo de prejuicios. Como decía Nico, no solamente los prejuicios más catastróficos, sino también los prejuicios que quizás exceden de ser optimistas. Una primera reflexión que tengo al respecto es que, así como en algún momento se vaticinó el fin de la historia, creo que no estamos a las puertas de un futuro sin trabajo, sino que estamos en el marco de una crisis de la sociedad salarial que nos demanda una redefinición, una reconstrucción de nuestro pacto social. Todos estos diagnósticos, estas reflexiones, como decía Nico, no son ideas de, bueno, teoricemos para ver
qué libro está de moda o para dónde van las teorías, sino que es reflexión para la acción. Porque en el medio de esto que decimos desborde del mundo del trabajo, lo que está en juego es la dignidad de millones de hombres, mujeres y niños que están en situación de descarte y de exclusión. El trabajo formal, a mi entender, tiene sus propias vicisitudes y contradicciones y problemas, a las cuales se le aditaron esto que en un principio denominaba el desborde del paradigma del trabajo. Uno es el desempleo, otro es la economía popular y los trabajos de cuidado. ¿Qué pasa con el trabajo informal y el fraude laboral? Incluso dentro del trabajo formal, ¿qué pasa con el trabajo rural? ¿Qué pasa con el teletrabajo, con el trabajo en el marco de la Revolución 4.0? Respecto de todas estas cosas, tiro algunos disparadores o ideas para tratar de ser breve y pasar a comunidad organizada. Que un sistema tenga descartados es la principal muestra de que ese sistema económico fracasó y que está en bancarrota moral por ser criminal, porque es asesino y suicida. La OIT pone de manifiesto que existen 200 millones de desempleados, 2.000 millones de trabajadores en situación de informalidad, 319 millones de trabajadores que viven con menos de $1.25 por día. Y como contracara de eso, 168 millones de niños trabajadores, de los cuales 21 millones son víctimas de trabajo forzado. Y como contracara de eso, la concentración de la riqueza y la necesidad de organizar a todas estas personas. Respecto del descarte, dos apreciaciones como para disparar. Uno es qué pasa con el desempleo tecnológico o a qué llamamos desempleo tecnológico, y otra es la renta básica universal. Desempleo tecnológico es una conceptualización que desarrolló Keynes hace mucho tiempo, no tiene mucho de novedoso, y básicamente los autores dividen el impacto de la tecnología en el desempleo atendiendo a los países centro o los países periferia. Por lo general dicen que en el centro el propio capitalismo, una vez que genera el descarte, tiende a absorber de alguna otra forma eso que descartó. Y ponen de ejemplo que entre el 60 y el 2015, cuando la industria generó desempleo en el área de la manufactura de hombres, fue reabsorbido en el área de los servicios por mujeres. Esto es algo que, si bien es analizable en los hechos que sucedió, históricos, otros autores ponen en duda qué viabilidad tiene a que en este momento eso pueda volver a suceder. Y a su vez, esto se complejiza en la periferia porque a nosotros no solamente tendríamos el impacto del desempleo tecnológico, sino que a su vez ya contamos con condiciones estructurales de desempleo. Entonces, así el capitalismo absorbiera ese desempleo. La pregunta es, ¿cuáles van a ser los costos sociales de esa transición y qué va a pasar en el medio? Y después, respecto a la renta básica universal, me parece que es interesante poder discutir la herramienta. Creo que hay lugares comunes de discusión, como que por su carácter distributivo, por la estimulación del consumo, e incluso porque la renta básica sería un medio de subsistencia para estas personas, para los descartados, para los desempleados, pero creo que hay un aspecto interesante a rescatar de la renta, que es que sus efectos podrían ser equiparados a los del pleno empleo. ¿Por qué? Porque el hecho de que toda persona, independientemente de su condición, acceda a los medios de subsistencia, le saca a las relaciones de trabajo el aspecto coercitivo de la necesidad. La amenaza de despido pierde efectividad. Entonces, a mayor cantidad de trabajadores menos predispuestos a realizar una tarea,
la necesidad de salario para realizar esa tarea se incrementa. Entonces, creo que es un aspecto interesante de la renta universal. Y por otro lado, también respecto a los trabajos de cuidado y a demandas que venimos haciendo desde el feminismo de que la renta básica universal generaría situaciones de independencia para muchas mujeres, pero fundamentalmente para aquellas que se encuentren en situación de violencia de género. Esto en cuanto a grandes rasgos, algunas ideas sobre desempleo. Respecto a economía popular y trabajo de cuidado, hay una tendencia mundial en aumento a organizar del pueblo, de organizarse en cooperativas, en mutuales, y en ese sentido, a nivel internacional, a principios del 2000, el sindicalismo internacional estaba dividido en dos centrales, se unifica en la Confederación Sindical Internacional, y la OIT convoca a esa central y a la ASI, que nuclea a cooperativas de modo internacional, y aprueba la recomendación número 193 del 2002, a través de la cual se insta a los estados a un doble rol. Si bien por un lado se establece la promoción de las cooperativas y la necesidad de reconocer una igualdad de trato, tanto para el trabajo formal como para el trabajo a través de cooperativas, también los estados tienen que desarrollar políticas para que esas cooperativas no sean herramientas funcionales a la precarización laboral. Respecto a trabajo informal y fraude, en Argentina en el año 2016 había un 36% de trabajadores no protegidos, o sea, de trabajadores empleados, que por estar en situación de informalidad no estaban alcanzados por la protección de la ley. El Papa Francisco tiene una frase muy dura, que es que quien se enriquece con la explotación, el trabajo negro y los contratos injustos es una sanguijuela que esclaviza a la gente. Y creo que eso plasma mucho el pensamiento que nosotros tenemos que tener inflexible para con esta situación. Hay un terrorismo socioeconómico que es propio de la cultura del descarte, del egoísmo globalizado, que disciplina en una doble vara. Los descartados ni hablar, ya están caídos del sistema, pero el trabajador informal convive con su situación de incertidumbre, de angustia, de amenaza constante de perder el empleo, y a su vez esa situación disciplinar se proyecta a quienes tienen un trabajo formal, porque siempre está el miedo a perder la fuente de trabajo o a caer en situación de precarización. Respecto al trabajo formal, puntualizar algunas ideas sobre teletrabajo o desafíos en cuanto a la automatización del trabajo. Y vuelvo con esta idea de los mitos disciplinadores. Si nosotros queremos hablar de inteligencia artificial, de robótica aplicada al mundo del trabajo, podemos hablar de la realidad, podemos hablar de diagnósticos, de estadísticas. Digo, hay estadísticas mundiales que hablan de la cantidad de robots por cada 10.000 trabajadores en los países. En Latinoamérica, México es el país número 30, Argentina está ubicado en el lugar 36 y sigue Brasil en el lugar 38. Digo, esto sería una forma de abordar la situación de la robótica y de la tecnología en el mundo del trabajo. Asumir que los empleadores apelan a la tecnología para ahorrar costos laborales es otra forma de encarar la cuestión. Pero creo que hablar de la tecnología como la causa del fin del trabajo es algo que hace mucho tiempo se viene utilizando para disciplinar al pueblo trabajador, para generar un escenario catastrófico y también flexibilizador. La tecnología no es economía política. La tecnología no determina el desarrollo del capitalismo, sino a la inversa. Es el desarrollo del capitalismo el que determina cuál va a ser la utilización de esa tecnología. Esta automatización nos demanda dirigencias sindicales 4.0. A la financiarización, al precariado, le agregamos un factor espacial en donde la oficina, la fábrica, perdieron la primacía del espacio.
A su vez, hay un factor temporal en donde la atomización de las relaciones laborales, la individualización de los trabajos, dificulta las interacciones entre los propios trabajadores. Y esto afecta el rol de constructores de identidad que históricamente tuvieron nuestros delegados sindicales. Dificulta la posibilidad de la defensa frente a la depredación. Otro punto interesante a destacar es qué pasa con los convenios colectivos. Los convenios colectivos en nuestro país tuvieron un boom en el 1975, entre 1975 y el 2014 tenemos una cobertura del 95% de las actividades laborales a través de normas de convenios colectivos, pero los cambios tecnológicos se imponen y hay una necesidad de que los convenios prevean, por un lado, el impacto de la tecnología en su actividad, y por otro lado, la necesidad de capacitación de los trabajadores para minorar las consecuencias de la incorporación de las tecnologías. Por último, la cuestión de las economías de plataformas. En nuestro país, 160.000 trabajadores trabajan para economías de plataforma, ¿no? Para esta nueva era laboral, que se asemeja más al siglo XIX que a los supersónicos, ¿no? Porque mantiene todos los inconvenientes de las viejas formas laborales, pero no mantiene ninguno de los antiguos derechos. Las economías de plataformas nos ponen en una encrucijada respecto a cómo proteger ese trabajo. Porque por un lado, existe la posibilidad de regular esas actividades a través de estatutos, o por otro lado, está la posibilidad de dar la disputa e incorporarlos a la protección que ya da la ley de contrato de trabajo. Y esto es una cuestión importante a discutir y a tener presente, porque lo ideal, que sería su incorporación a la ley de contrato de trabajo, puede llevar tiempo, y en ese tiempo subsiste la situación de precariedad. Y por otro lado, el hecho de que sean reguladas de forma inmediata a través de estatutos, trae aparejado el problema de romper con nuestra lógica histórica de que la protección laboral es única a través de la ley de contrato de trabajo. Para seguir complejizando un poco, relaciono esto con la renta básica universal. De existir una renta básica universal, la protección social dejaría de ser aislada y pasaría a ser universal, y de regular a través de estatutos las economías de plataforma, la protección laboral dejaría de ser, de tener el carácter de unidad y pasaría a ser fragmentada. Para cerrar, comunidad organizada. Creo que nuestro verdadero desafío es poder articular un movimiento popular para el Frente Nacional y Patriótico. Y ese movimiento popular es la necesaria articulación del movimiento obrero organizado y de los movimientos sociales. El peronismo no es clasista, nosotros construimos comunidad, y si bien constantemente pregonamos que nosotros tenemos el bastón de mariscal en la mochila y que en cada uno de nosotros hay un dirigente, la realidad es que en la comunidad organizada, entre el Estado y el individuo, están las organizaciones libres del pueblo. Esas organizaciones libres del pueblo son garantes, no solamente de los derechos, sino del propio sistema democrático. Entonces, nuestro desafío es tener memoria histórica para reposicionarnos en nuestra identidad. El desafío es recrear nuevas formas de acumulación. Es renacer como los profetas, diría Francisco, en donde sindicatos y movimientos sociales cumplen las veces de centinelas, cuidando de las murallas para adentro, pero de las murallas para afuera también. Articulando para sortear los escollos que nos pone la complejización de nuestro sujeto histórico. Por mi parte, creo que es clave que dejemos de teorizar sobre el agotamiento del sistema del descarte para empezar a protagonizar la salida. Recomenzar con la premisa de que siempre el todo es más importante que la parte. Nuestro modo de hacer historia
tiene que ser abandonar, o como nos dice Francisco en Fratelli Tutti, no construirnos de espaldas al dolor, sino haciéndonos cargo. Agradezco a Francisco la idea del discernimiento en cuanto a la necesidad de una reconversión cultural profunda. Creo que tenemos que deponer falsas contradicciones y conformar un verdadero y único movimiento popular que haga de la misericordia su método. Misericordia en el sentido de sentir el sufrimiento en la propia carne y que eso motorice la lucha contra la injusticia, ¿no? Por la redención de la que hablábamos antes, material y espiritual. Creo que no tenemos que buscar describir la realidad, sino transformarla. Creo que no podemos dejar que estas redefiniciones del trabajo las haga el mercado. Cook decía que transformar lo que nos quieren imponer es un hecho revolucionario. Cuando culmine el proceso revolucionario argentino se iluminará el aporte de cada uno y ningún esfuerzo va a ser en vano porque la victoria final redime todas las frustraciones. De Cook a Francisco, creo que nuestro mandato histórico, insisto, es el de protagonizar la salida, el de tender puentes, el de crear cultura del encuentro nacional y nuestroamericano, y fundamentalmente la salida es con más y mejor política. Gracias, compañeros. Muchas gracias, Anita. Creo que amerita el aplauso. Gracias por este pantallazo inmenso que nos acabas de dar. Así que bueno, en primera instancia voy a pasar un chivo. Estuvo el Gallego Fernández, envió unos saludos a todos y a todas, nuestro secretario general. Y ahora sin más, le pasamos la palabra a Emilce. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Quiero felicitar a Ana, porque has hecho una exposición muy buena y no te olvidaste de nada. Así que te felicito. Creo que no me dejaste nada para decir, así que voy a improvisar un poco para justificar mi cuadradito en este Zoom. No, gracias por la exposición. Lo que voy a hacer es todo eso y lo que iba a decir, ella lo explicó de una manera realmente muy clara, así que yo voy a avanzar sobre eso. Y bueno, yo estudié filosofía, también la carrera de filosofía, y no sé si alguno acá estudió filosofía, pero quizás sepan, porque son de esas cosas que repite todo el mundo, que Platón, a la entrada de su escuela, tenía un cartel que decía, antes de entrar acá a estudiar filosofía, primero hay que estudiar 10 años matemática. Seguramente alguien escuchó esto alguna vez, ¿no? Decía, antes de estudiar filosofía hay que estudiar 10 años antes matemática. Y yo creo que nosotros deberíamos estudiar primero 10 años al liberalismo. Es muy importante estudiar el liberalismo, es muy importante, porque nosotros vivimos en una estructura política liberal. Y en Argentina se sabe muy poco del liberalismo. Yo hice mi tesis doctoral en teología y traté ese tema. Y trabajé 10 años, 10 años. Y cuando quise buscar especialistas en Argentina, en el liberalismo, en las universidades públicas, especialistas en Estados Unidos, vieron que hay muchos especialistas en China ahora, pero busquen un especialista en Estados Unidos, no les va a ser fácil encontrarlo. Entonces, a veces hablamos mucho del capitalismo, pero nos olvidamos que estamos en un sistema político y constitucional liberal. Y eso no es poca cosa. Yo creo que para hablar de peronismo deberíamos ponernos a estudiar el liberalismo, por un lado. Por otro lado, creo que tenemos que estudiar economía. Creo que hay que estudiar economía. Y hay que dejar de repetir lo que dijeron los grandes pensadores sobre la economía, porque la economía es una cosa dinámica. Hay que estudiar hoy economía porque es la gran mediación del discurso político. También me fui a estudiar economía y saqué un MBA, porque no es fácil la economía. Yo les recomiendo leer a una economista que se llama Mariana Mazzucato, que hoy está bastante de moda, de origen italiano, pero profesora
en Colombia. Uno de sus libros está liberado en internet, supongo que los dos. Uno es El Estado Emprendedor y el otro es El Valor de las Cosas. El valor de las cosas me parece que es muy relevante para entender el concepto de valor. La apreciación, el valor y la depreciación y la desvalorización. Y por otro lado, creo que hay que tener en cuenta, además de estudiar el Estado liberal, porque estamos en el Estado moderno y dentro de un sistema liberal, por lo menos hasta lo que yo sé, y segundo, hay que tener en cuenta el Estado paralelo que está creciendo fuertemente en América Latina. Es un actor que no podemos descalificar, porque si nosotros miramos solo a Argentina, estamos de una manera, seríamos muy narcisistas y muy individualistas. Tenemos que leer a Argentina en el contexto latinoamericano y tenemos que leer a Latinoamérica en el contexto internacional. Nico se dedica a geopolítica, así que es bastante, está en este tema, porque Argentina está organizada. A nosotros nos puede parecer un desorden, pero ustedes saben que el ser es relativo, que se define en relación. Entonces, para saber en qué estado está Argentina, hay que ver en qué estado está el resto de los países de la región y el resto de los países del mundo. Y ustedes se asombrarían de ver qué organizada está Argentina. Para empezar, tiene un código de derecho laboral que otros países de la región no tienen, y que los mismos gobiernos populares en muchos casos frenaron, y eso detuvo la conexión de los obreros, del movimiento de los trabajadores, frente a estos gobiernos que tuvimos en los últimos tiempos manejados por empresarios. Fíjense qué curioso, ¿no? No hay políticos al gobierno, hay empresarios. Y por otro lado, estos estados paralelos, que son las mafias, que la gente llama narcotráfico, pero que en realidad trafican todo tipo de cosas, no creamos que son los personajes feos que se matan entre ellos en Netflix. Eso es la guerra de pobres contra pobres, y es la que queremos evitar cuando Ana habla, por ejemplo, de lo que la OIT llama la protección social, un piso de protección social que ponga en igualdad primero a los trabajadores, porque ahí también perdemos el norte. Si creemos que tenemos que igualar trabajadores con capitalistas o con CEOs o como quiera llamarlos, bueno, eso estará en el horizonte. Por el momento, para lograr organización política, lo primero que tenemos que hacer es igualar trabajadores. Entonces, ahí tenemos un gran enemigo, que no es el capitalismo, ni las grandes corporaciones. Ese gran enemigo para igualar trabajadores en Latinoamérica es el Estado paralelo que están montando aquellos que trafican hoy los recursos naturales de la región. No crean que están pasando marihuana por la frontera. Entonces, eso no es tema de este Zoom, pero creo que hay que tenerlo bien en claro, porque más allá, yo sé que estoy en un espacio de militantes peronistas y que estoy segurísima que conocen muy bien la doctrina, que conocen muy bien, que han leído todos a Perón, pero Perón era una persona muy culta, ¿saben? Leía los libros 2 veces. ¿Saben cómo los marcaba? Ustedes son todos muy niños, o sea que hay alguno más grande, sabrá que hace muchos años había un lápiz que usaban los contadores, que era de 2 colores. De un lado era mitad azul y de otro lado era mitad rojo. Bueno, ¿qué hacía Perón? Subrayaba, primero leía un libro, lo subrayaba con azul y ponía la fecha al lado del azul con azul, que lo había leído. Lo agarraba 5 o 10 años después y lo subrayaba con rojo y ponía esa fecha. Porque uno no se baña 2 veces en el mismo río, como decía Heráclito. Entonces las cosas que uno entendió de un texto cuando tenía 18 años no son las mismas que uno entiende, porque el escenario no es el mismo y porque nosotros no somos los mismos. Entonces sí es importante salir de ese círculo y empezar a leer otras cosas. Si estuviésemos dando teoría de la guerra, diría que hay que conocer muy bien al enemigo, y creo que hay que conocer muy bien qué es esto de un Estado liberal, qué es una constitución, cómo funcionan las libertades y cómo funcionan las instituciones. Igualar a los trabajadores, por supuesto, con lo que llama la OIT la protección social, que es la recomendación 202 y 204 de la OIT.
donde no está diciendo vayan y rompan telares, que es lo que se hacía al comienzo de la Revolución Industrial, porque los trabajadores creían que el telar les había sacado trabajo, ¿no? Como lo explica muy bien un clásico, que también recomiendo leer, que es E.P. Thompson, la organización del movimiento obrero. Y como para terminar un poco estas ideas son las que me surgieron a partir de escucharla a Ana, ¿no? Hablar al pueblo. Hablar al pueblo es una trampa a veces, si estamos en una posición popular. Porque yo les cuento que Trump gobernó y está gobernando, y no sabemos si gana o no, los Estados Unidos, justamente porque el Partido Liberal, que a ustedes les sonará raro, pero en Estados Unidos es la izquierda, se lo llama la izquierda, ¿verdad? El Partido Liberal perdió el voto del pueblo porque se convirtió en una élite Harvard. Y la gente se cansó de que le digan lo que tienen que hacer. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de salir con un librito como maestritos a la calle, porque ahí vamos a espantar a la gente. Y además, como ya que citaron tanto al Papa, yo diría, como dice el Papa, hay que saber escuchar más que hablar, ¿no? Y creo que lo que hay que escuchar del pueblo, y esto lo dije ayer, son los sueños. Hay que escuchar los sueños, porque la gente se moviliza por sueños. Si no, no sale de la cama. Hay una película muy vieja de Marlon Brando que se llama, si la pueden encontrar, fabulosa, se llama Queimada. Y ahí explica Marlon Brando en Queimada cómo levantó a un pueblo caribeño a la revolución. Y no fue diciéndoles los feos, sucios y malos, ese es el título de otra película de Héctor Escola, muy buena también, ya que sábado podemos hablar de cine, sino porque primero los dejó robar un botín. Y cuando ya tenían el dinero y habían fabricado todos los sueños con lo que iban a hacer con ese dinero, se los robó. Solamente así la gente se organizó y salió. Entonces, ojo con salir a construir pueblo, porque el pueblo no se construye, el pueblo se constituye, o sea, no instituimos, colaboramos con la Constitución y tiene sus tiempos. Entonces, yendo más a lo que dice el documento, que tiene que ver con los trabajador,es y a este espacio que son ustedes, jóvenes, militantes, que me encanta que vayan invitados, no lo digo de compromiso, me encanta que me invite a gente joven, porque así me hace sentir joven, a mí también, pero además porque me encanta escucharlos. Y el Papa habla de los movimientos populares. Lo voy a explicar más despacio, porque ayer lo expliqué muy rápido y me han dicho que mucho no se entendió, así que voy a ir más despacio. Sin hablar mucho, no quiero hablar mucho, quiero que hagamos un debate, pero los movimientos populares no es lo mismo que los movimientos sociales. Esto es difícil de entender en Latinoamérica, donde no hay sindicalismo. Los únicos países sindicalizados en serio, donde puede haber convenio colectivo de trabajo, porque hay derechos, hay código laboral, y hay tribunales laborales, porque cuando no hay tribunales laborales, todo se convierte en un pacto y va a tribunales comerciales, y los que son abogados saben que no es lo mismo, porque yo no tengo un trato comercial con mi patrón, ¿no? Entonces, en esos países donde no hay, es muy difícil poder explicar qué es un movimiento popular. Ni les cuento en Europa o en Estados Unidos, pero Argentina es un país que sí lo sabe, porque el peronismo es un movimiento popular. Se ha construido una falsa imagen. Esto que les digo, no hay mucho escrito todavía de esto. Pero trabajando muchos años en Latinoamérica, con los sindicatos, muchos años con Víctor Santamaría, y también trabajando ahora en la Comisión del Vaticano en la OIT, con Pierre Martinot Lagarde en Ginebra, aprendí bastante de esto, porque nos dedicamos a escucharlos, uno por uno, grabarlos. Hay videos muy buenos en internet que hemos hecho, y ahí la gente está muy desorganizada. ¿Por qué está desorganizada? Porque no hay trabajo. También ustedes como peronistas saben que el trabajo es el primer organizador social.
pero no queda muy claro por qué el trabajo es organizador social. Entonces, hablar de movimientos populares es muy confuso en el resto del mundo. Y cuando uno dice movimientos populares, están pensando una horda de gente que va a venir, matar, saquear, apropiarse, etcétera, etcétera. Bueno, no les voy a decir lo que ya saben. Pero además la gente no habla de movimientos populares, hablan de movimientos sociales, ¿vieron? Fíjense que el Papa no habla de movimientos sociales, habla de movimientos populares, porque el movimiento social no tiene por qué ser popular. Puede ser un movimiento de veganos, puede ser un movimiento de Greenpeace, puede ser un movimiento de género que atraviesa todos los sectores sociales. El movimiento popular es otra cosa. El peronismo es un movimiento popular. Y esto es bueno el trabajo que puede, el aporte que puede hacer Argentina a la región, porque la diferencia, lo que hace a un movimiento popular, tiene que ver con que una comunidad que está al borde de morirse, porque de eso se trata, los trabajadores desempleados, los descartados, de los que habla el Papa, son los que tienen que sobrevivir hasta mañana. Y toda persona que no vive de la renta es trabajador, aunque esté desempleado, porque para sobrevivir hasta mañana, algo tendrá que hacer, ¿no? Y ahí es donde entra el Estado mafioso, inyectando dinero en el mercado y, entre comillas, empleando gente, ¿no? Sabemos que no lo es. Entonces, tenemos muy difícil la cosa ahí, porque en el sistema liberal hay instituciones. Y si yo pido un crédito, fíjense qué palabra linda el crédito. La palabra crédito tiene que ver con creencia. Yo para pedir un crédito tengo que ser creíble. Y los pobres no son creíbles, son increíbles. Entonces no pueden ir a pedir plata a un banco. Si yo pido plata a un banco, la garantía es una hipoteca sobre mi casa. Pero si yo pido plata a una mesa de dinero, porque las mafias tampoco son creíbles, y tampoco pueden poner su dinero en el banco, lo pago con un cuarto de libra cercano al corazón. A ver si alguno sabe de dónde es esa frase, pero eso es El mercader de Venecia de Shakespeare, donde previo a este sistema se pagaba con la vida. Bueno, así se paga en esas estructuras. Entonces, esta es la primera amenaza que tenemos en Latinoamérica, es esta. Y el movimiento social en Latinoamérica es gente que se junta, una comunidad que se junta como una unidad económica para sobrevivir. Y van a poner en común recursos, van a poner en común dinero. La mayor cantidad de comunidades en Latinoamérica, que no todas son solidarias, también hay que aclarar, porque la palabra solidaridad tiene otra connotación. La mayoría son mesas de dinero, son cooperativas de dinero, financieras. Son muy pocas las productivas, muy pocas. Entonces la gente está asegurando ese dinero con el que va a comer hoy para sobrevivir hasta mañana con la vida. La situación es bastante complicada. Y nosotros no estamos en un asteroide, somos parte de este continente. Entonces no podemos no tener en cuenta esa realidad, porque en muchos casos tienen armas superiores a los estados, y en otros son los mismos estados. Entonces no es un tema menor, sobre todo al momento de pensar la patria grande, pero fíjense que en todos los ejemplos que estoy poniendo, el punto del que parto es el trabajo. Por eso el trabajo es el gran organizador social, porque donde no hay trabajo, abrimos las puertas a las mafias, etcétera, etcétera. Donde no hay trabajo, no hay crédito, entonces tengo que pagar con mi vida. Ahora bien, estas comunidades, ¿qué pasa si en un momento estas comunidades económicas llegan a tal nivel de indignación? Eso es difícil. Eso es muy difícil, que la gente se indigne. No es fácil llegar a un nivel de indignación. Ustedes saben que en los campos de concentración nazi, cuando gente de la resistencia les decía que en esa fila que hacían los iban a matar dentro de las cámaras de gas, lo que hacía la gente de la fila era matar a golpes a los que le decían eso, ¿no? Es decir, es muy difícil. Bueno,
la alegoría de la caverna de Platón, ¿no? Donde nadie dice, ¿quién que salió de la caverna quiere volver? No quiere volver por dos motivos. Primero, porque afuera se está mejor. Pero segundo, porque si vuelve y dice que lo que están viendo son imágenes, son mentiras, lo van a matar a golpes. Entonces, no es fácil revertir esa situación. Pero si eso ocurriese, hace falta llegar a niveles muy grandes de indignación para que en un momento, por eso se habla del momento de lo político, Chantal Mouffe dice, el populismo es un momento de indignación que lo puede agarrar cualquiera y organizar. Lo puede organizar un buen gobierno con la mejor política, como diría el Papa, pero también lo puede organizar el fascismo. El momento populista es el problema, no el gobierno que deviene después. Ahí también hay un error, de llamar populismo a una estructura. Populismo es un momento, es el momento mayor de indignación. Es de pasión, es la pasión. El Papa se pregunta en el segundo discurso a los movimientos sociales, ¿qué es la política? Y él dice, es el momento en que se pasa de la pasión a la acción. Es decir, ¿cómo convertir esa pasión, que es indignación, en acción política? ¿No? ¿Cómo hacer ese paso? Y ese es el momento de la unidad. O nos unimos o nos hundimos, dice el Papa. O nos unimos o nos hundimos, ¿no? Alguien nos va a manejar, a organizar. Entonces, ese momento de unidad es solamente un momento, pero es el momento decisivo, es el momento de la decisión, es el momento donde se constituye el pueblo. Ahora, cuando esa comunidad, unida económicamente para no morirse, sin ningún tipo de principios morales, ni ningún tipo de fines políticos, un día se une y toma la decisión de estar unido, ahí aparece el pueblo. No siempre tenemos pueblo, ¿no? Tenemos mucha gente, pero para que haya pueblo, tiene que haber una unidad que implique una decisión política. Si no, no hay pueblo. Tenemos pobres por todos lados, pero no necesariamente tenemos pueblo. Hay muchos pobres reaccionarios también, ¿no? Entonces, la palabra pueblo tiene que ver con político, con lo político, con un momento decisivo, donde esa comunidad dice, nos unimos, nada más. ¿Hay una estrategia? No. Al principio está la unidad, es la palabra, el verbo como decisión. Después viene la estrategia. Para seguir con el Papa, esto se puede explicar por muchos autores. Podemos hablar desde Carl Schmitt hasta Laclau y Chantal Mouffe. Vamos a hablar del Papa Francisco. El Papa Francisco da un discurso, una homilía, en este Pentecostés 2020, donde él dice, los apóstoles eran gente muy básica. Acá estoy segura que todos fueron a la universidad, algunos estarán haciendo su doctorado. Los apóstoles no tenían eso. Es más, no eligieron ser militantes, porque esa es la diferencia entre un apóstol y un discípulo. El discípulo elige al maestro y lo sigue. El apóstol es elegido por el maestro. Y es elegido por nada. O sea, no tiene que hacer ningún mérito. Esto los que están militando lo saben bien. ¿Y por qué fue él y no yo? Porque sí. No hay una explicación. Y tampoco un mérito, ¿eh? Porque es el elegido, decimos. Bueno, pero yo tengo 4 títulos, tengo más años de militancia. No funciona así la cosa. No me pregunten por qué, pero no es así. Elige 12 apóstoles. Y estos 12 apóstoles se unen porque van a morir. O sea, a su líder, a su conductor lo colgaron de una cruz, imagínense. Sin juicio previo. A Pablo no. A Pablo lo llevan a Roma y le cortan la cabeza porque tenía la condición de ciudadano. Y por supuesto que ellos veían que su futuro inmediato era ser colgado en otra cruz, ¿no? Sin embargo, ellos se unen frente a la muerte, ¿no? Y a partir de ahí
se genera el espíritu. Y bueno, baja el espíritu, decimos los que creemos, pero en realidad nace el espíritu. O sea que es el momento de la presión, de la amenaza de muerte, donde aparece eso, que es la unidad. Pero no sabemos para qué. A partir de ahí se empieza a pensar una estrategia. Así lo dice el Papa, léanlo, está en la página del Vaticano. Homilía de Pentecostés de este año, el 2020. Y eso que dice el Papa, por supuesto que no se le ocurrió esa mañana. El Papa es una persona muy formada. Hay gente acá que lo conoce personalmente y sabe mejor que yo lo que estoy diciendo. Pero esa es la diferencia entre un partido político y un movimiento popular. Los dos hacen política, pero el arjé, el origen, es diferente. No hay una estrategia pensada por nosotros, todos los que estamos acá, ya somos el otro para el pueblo. Segura, estoy segura. Y voy a hablar otra película, que se llama La Dolce Vita. La Dolce Vita, cuando empieza, Marcello Mastroianni, un muchacho de pueblo, un pequeño reportero, no entendía nada de lo que hablaban los burgueses, no entendía nada, porque era de la periferia. Y con el tiempo va entrando en ese mundo, y se convierte él en un burgués. Y la película termina que una mesera le habla, y él no le entiende nada. No la escucha, no le entiende. Ese es el paso, ¿eh? Hay un paso muy grande ahí. Entonces también tenemos que tener presente que a veces nosotros podemos no entender ya ese pueblo, porque no estamos ahí. Entonces, un partido político lo que haría es pensar una estrategia y ver cómo organizar. Y eso no está mal. Eso es un modelo liberal. Y por eso digo que tienen que estudiar muy bien el liberalismo. Liberal de izquierda, liberal de derecha, donde hay un parlamento, donde hay un cabildeo, donde realmente se toman las decisiones. Acá hay un diputado presente, así que no voy a hablar de ese tema. Pero la estructura parlamentaria también hay que tenerla presente. En cambio, el movimiento popular, donde hay un representante, pero ese representante no necesariamente es un representante del pueblo. Muchas veces no representa al pueblo, ya lo sabemos también. Entonces, el movimiento popular tiene otra estructura. Es una persona que no va a partir de una estrategia. En el proceso, va a iniciar un proceso y va a ir saliendo una estrategia. Y va a buscar un representante que siempre es una persona. El Papa habla de los conductores políticos en la encíclica. Eso es muy raro. Habla de la importancia de un conductor, ¿no? Algo que también está bastante denigrado, porque no es la estructura liberal. Por eso digo, hay que tener muy bien claro cómo funciona el liberalismo. En la estructura popular, la representación es muy... Mire, permítame un segundo que voy a traer un cuadro para que no se olviden más lo que es la representación. Miren, esto es un ícono. Y los íconos son algo muy especial. Ustedes saben que cualquiera no hace un ícono. Un ícono lo hacen personas especiales, que están en una actitud mística. Y los íconos tienen una regla, ¿ves? De cómo poner la mano, de cómo poner los dedos. No es que se habían olvidado de cómo dibujar, eso ya los griegos y los romanos lo tenían muy bien hecho. Solo que sigue una regla, porque ¿qué es un ícono? Un ícono, se sabe por estética, es el umbral de la belleza, es decir, es el umbral por el cual el ser se manifiesta. El ser se manifiesta, por eso hablamos de una manifestación. Porque cuando el pueblo de cuerpo presente, el pueblo con su cuerpo se hace presente, entonces se está manifestando. Entonces, ¿qué es un ícono? Es un lugar donde
yo tengo que lograr la armonía, el Papa habla todo el tiempo de la armonía, además es una palabra especial en el peronismo, la armonía, tengo que lograr una armonía que no es equilibrada. La armonía no es equilibrada, es una armonía entre las partes, hasta que logro una forma tan bella que el ser aparece. Bueno, usted va a creer que estoy delirando, pero ténganme un poquito de paciencia. El ícono tiene que brillar, se dice que tiene que ser espléndido, esplendoroso, porque el ser se manifiesta de manera espléndida. Porque cuando algo es bello, cuando algo hay belleza, ahí aparece la verdad y ahí aparece lo bueno. El Papa habla de estética en Querida Amazonia. Dice, hay que desarrollar la estética, dice el Papa, no la política. Bueno, esto que estoy explicando es estética. ¿Por qué habla de estética? Porque el ser solo aparece en la armonía de las partes, en la belleza. Entonces, yo tengo que lograr que en este ícono haya tanta belleza y tanta armonía que con un lenguaje simbólico logre que el ser se haga presente. La palabra hablada es liberal. El pueblo habla con lenguaje simbólico, por eso no usa el Parlamento y usa la plaza, porque la tiene vetada esa palabra. Entonces, fíjense, este ícono hace presente acá, en este momento, el Pantocrátor. Esta figura de Cristo se conoce como Pantocrátor. Es decir, yo tengo que lograr una armonía entre las partes para que ahí se haga presente. Entonces, cuando el pueblo tiene un representante, ese representante no es el delegado en el Parlamento, que sería el modelo de representación liberal, sino que el representante de ese pueblo, el pueblo habla con el cuerpo presente, sale a la calle, porque no tiene palabra. Eso es muy importante, es una estructura distinta a la liberal. Pero además, cuando elige un representante, ese representante no es ni siquiera un delegado fiel al pueblo, que va a decir o va a hacer en el Ejecutivo lo que quiere el pueblo. El primero que gobierna con el Ejecutivo y sin el Parlamento, el primer populista fue Roosevelt. Eso lo explica muy bien Ernesto Laclau. No crean que lo inventó el peronismo, hay muchos ejemplos de esto que llaman populismo en la historia, siempre moderno, ¿no? Pero ese representante, que es el conductor del que habla el Papa, el líder, en su cuerpo está representando al pueblo. O sea, es un ícono, en el sentido que en él aparece el pueblo. Por eso dice que es muy importante el líder y el conductor en los movimientos populares, porque es el pueblo en ese momento. Ahora, esto sabemos que no se aprende en Harvard, ¿verdad? Algunos tienen el carisma, o como quieran llamarlo, la conversión, como quieran llamarlo, de lograr en su cuerpo representar al pueblo. Entonces, la estructura de un movimiento popular no es como creen en Europa o en otros, y también en Latinoamérica, porque no tienen experiencia de organización, tristemente. ¿Por qué no la tienen? Porque para que haya una estructura, una organización sindical de trabajadores, tiene que haber un desarrollo económico industrial. No se puede dar en un esquema campesino, porque la organización política tiene que ver con la unión de los cuerpos, 8 horas por día, 6 días a la semana. Entonces, cuando desaparece el modelo industrial, desaparece la organización sindical. Bueno, eso también podríamos hablarlo después. Pero es importante que esta estructura del movimiento popular, de la que estamos hablando, es una forma, esto es una forma. Es una forma distinta a la liberal. ¿Pero por qué es distinta? ¿Porque nosotros somos buenos y ellos son malos? La moral no aplica en el campo de la política, no se habla de moral en política. Eso ya, cuando empezamos a hablar de buenos y malos, terminó la política.
y entramos en un estado postsecular, y entramos en lo impolítico, la político, como quiera llamarlo, depende del autor que les guste leer. Pero esta forma política, que es el movimiento popular, no es el movimiento social que salió a pedir comida. Por eso el Papa rechaza la renta básica universal. Porque la renta básica universal, primero que no cambia las reglas del juego. O sea, nos van a dar un poquito de su plata. Pero no es eso lo que queremos. Lo que queremos es participación. Participación, no solamente en la distribución de la renta, sino en la toma de decisiones de dónde se va a reinvertir esa renta. Porque es el único modo de frenar la devastación ambiental, si los trabajadores participan en el proceso de toma de decisión. Entonces, no se habla de renta, sino de un salario, perdón, que no es un salario, porque salario tiene que ver con el modo de producción industrial, con una remuneración por un trabajo, que es otro modo de trabajo, como bien dijo Ana, que no tenemos tiempo acá de meternos en eso, que ya sería irnos muy de lejos. Por eso cuando el Papa dice, hay que tener el deseo de ser pueblo, dice en la encíclica, ¿no? Hay que tener el deseo de ser pueblo. Bueno, por eso le conté la película Queimada. No es fácil eso, ¿eh? No es fácil sacar a la gente de la caverna. Y acá me gustaría, para terminar, hacer una relación entre lo que se llaman los 4 principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia, de lo cual el peronismo toma sus 20 verdades, con los 3 principios liberales, de libertad, igualdad y fraternidad, que como dije ayer, no son de origen cristiano los principios liberales. El cristianismo habla de libertad, igualdad y fraternidad, pero tienen otro sentido y de otro origen las palabras. Para dar un ejemplo, la igualdad, la igualdad tiene que ver con el principio de tolerancia, Locke, y para el cristianismo la igualdad tiene que ver con otra cosa. La libertad en el liberalismo tiene que ver con libertades negativas, con el poder de reservarse la minoría, el avance de la mayoría, etc. Entonces, cuando hablamos de los 4 principios, un principio es la participación, se llama principio de subsidiariedad, que ustedes, como peronistas, recién mencionaron, las organizaciones libres del pueblo. El Papa habla de eso, pero no habla de organización libre del pueblo, habla de asociación libre, no sé si lo registraron, yo ya leí como 10 veces el documento, pero habla de eso, ¿no? Y eso es participación política. Organizaciones que controlen un Estado con un gobierno popular que no devenga en un totalitarismo, ¿sí? Organizaciones que participan en las tomas de decisiones económicas, políticas, ecológicas. Ese principio de subsidiariedad lleva a la solidaridad, porque la solidaridad también se entiende ahora como si fuera una ayuda a los pobres. Y la solidaridad es otra cosa. La solidaridad es estrictamente en relación con los trabajadores. La solidaridad son instituciones. Una renta básica universal no es una actitud solidaria. Reconocer las actividades laborales que la gente ya está haciendo como trabajo, eso sí es solidario, porque el problema que tenemos no es que la gente no trabaja, es que, y esto conozco muy bien después de trabajar 20 años en Latinoamérica, para que una actividad tenga el goce de ciertos derechos laborales, tiene que estar reconocida como una actividad laboral, o por el Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Y la mayoría de esos trabajadores que no tienen protección social es porque su actividad no está reconocida como un trabajo. Entonces, obviamente no les aplica y empieza todo lo que muy bien explicó Ana. Entonces, el principio de solidaridad es la forma de institucionalizar la participación de los trabajadores, es decir, todos esos reclamos tienen que estar institucionalizados. Cuando hablamos de trabajo de cuidado, no se trata de mandar a la gente a cuidar enfermos, no se trata de eso. Es un poquito más elevado el pedido.
Primero se trata de reconocer las actividades que se hacen como actividades laborales para igualar en derechos a los trabajadores. Ese es otro punto, la igualdad. El principio de igualdad liberal, para la doctrina social de la Iglesia es el principio de solidaridad. Sería el equivalente. Porque la única igualdad efectiva son instituciones solidarias, es decir, instituciones que equiparen al mismo nivel. Fíjese, cuando el Papa habló el otro día de la unión civil, todo el mundo copó la tapa de los diarios, y ya nadie más habló de Fratelli Tutti. Fantástico cómo se monopolizan las cosas. Pero era interesante porque el principio que aplica el Papa para hablar de la unión civil es el mismo que aplica para defender la protección social. O sea, no está hablando si los homosexuales pueden tener relaciones o no, casarse o no. Está usando el mismo principio que usó Néstor Kirchner para llevar a debate la ley. Por eso se llama matrimonio igualitario. O sea, no tenía que ver con sino que hay una ley, hay un principio constitucional de igualdad que debería ser universal, pero no se cumple en todos los casos. Al menos en uno no se cumple, que son que los matrimonios no pueden ser entre iguales. Bueno, ese mismo principio con el cual el Papa no puede negar la unión civil, porque si niega la unión civil, está negando la universalidad del principio de igualdad, y del mismo modo le caería por casuística sobre lo que está defendiendo de la protección social de los trabajadores. Entonces hay que defenderlo en todos los campos. ¿Sí? Esto es muy importante para entender ese debate. Por supuesto que los enemigos lo entendieron muy bien, por eso lo hiper visibilizaron. Entonces, eso que se llama igualdad, igualdad en el sentido de nivelar en derechos, es el principio de solidaridad, participación, subsidiariedad. Y la dignidad humana tiene que ver con la libertad, que lo explicó muy bien Ana, ¿no? O sea, si quisiéramos equiparar el principio liberal de libertad, tendríamos que relacionarlo con el concepto de dignidad humana, que la Iglesia lo fundamenta en el concepto de creación, y que de ahí viene la creatividad que tenemos todos. Y el destino universal de los bienes tiene que ver con la fraternidad. Es decir, si quisiéramos ver qué es la fraternidad, no es ir a darle un beso a mi vecina. No es ese el amor del que está hablando. El amor político es otra cosa. Todo lo que es política se plasma en instituciones. Entonces, cuando hablamos de fraternidad, no estamos hablando de, ay, vamos a querernos todos, qué buen diálogo tengo con mi empleada. No, eso no es la fraternidad. La fraternidad en términos políticos y en términos de doctrina social de la Iglesia es el destino universal de los bienes, con lo cual pone en cuestión el destino absoluto de la propiedad privada, etcétera, etcétera. Bueno, hasta acá algo de todo lo que se puede decir del trabajo. Muy poco, pero siendo esto un espacio peronista, me parece importante que hablen del movimiento popular como una organización política, que no necesariamente incluye a los feos, sucios y malos. Tenemos que pensar, porque no somos nosotros los buenos iluminados que vamos a organizar a los pobres, porque si hacemos eso, no nos vamos a diferenciar en nada de los liberales. Entonces, eso es muy importante, la diferencia, para que no nos pase lo que le pasó a Obama. Bueno, gracias por la paciencia. Muchas gracias, Emilce. Bueno, voy a leer primero un comentario que nos hizo el compañero Alfonso, que dice: excelente ustedes y Emilce, una pena tengo otra reunión, movimiento social y movimiento popular, creo que es una distinción potente, al igual que sociedad civil y Estado. Abrazo enorme, si después hay alguna forma de volver a escucharlo sería bueno, muchas gracias. Leo una pregunta que hace Juan Manuel Guichandut, de San Miguel, dice: si el populismo es un momento, el momento de lo político, ¿la constitución de ese momento está dada por la indignación, por la articulación colectiva de demandas o por ambas cosas? Entiendo que es una pregunta para Emilce esto. Bueno, hay dos formas de verlo. Una, como lo define Chantal Mouffe, y como me parece a mí entender que está en esta homilía que les recomiendo ver, es el momento de la indignación. El Papa lo dice claramente en Querida Amazonia, hay que indignarse.
¿no? Es el momento de la indignación. Ahora, no vamos a pensar que ahí son todos buenos, ¿eh? Ahí va a haber de todo en ese momento. Después se van a ir acomodando los melones. Eso por un lado. Ahora, por otro lado está lo que dice Ernesto Laclau, que sabía mucho de teología, por eso yo trabajé con él. Él me llevó porque era teóloga, no porque era populista. No sabía nada de populismo hasta ese momento. Y él decía que el lugar de la representación, en el siglo XXI y el fin del siglo XX, no está en una persona, sino en una demanda. Muy importante, es una demanda la que adquiere la representación del conjunto de las demandas. Ahora, ¿dónde estaría el líder político acá? Aquel que es capaz de no solamente identificar cuál es esa demanda, capaz de articular todas estas inconformidades, sino también de que en su cuerpo, de que se convierta también él en un significante vacío y asuma la representación. Él siempre hablaba de De Gaulle, por ejemplo, ¿no? Como De Gaulle logró entender eso y logra la unidad. Entonces ahí habría que ver cada momento, ¿no? En un momento de tanta manipulación discursiva, probablemente la demanda tenga lugar de representación, pero esto está muy claro en la razón populista. Es una demanda la que logra la... Ahora, en este momento tenemos que distinguir también que no todas demandas son demandas que tienen que ver con demandas populares, ¿no? Porque también hay demandas que sí son populares también, pero no son demandas que representan la vida. O sea, no es cualquier demanda, ¿no?, la que vamos a dar, sino aquella que representa la vida, porque la demanda última, o sea, la más importante, es la que clama por el principio último de la especie, que es mantener la vida. Entonces no puede haber ninguna demanda que sobrepase eso, ahora sí en términos de moral política, ¿no? Bien, ahí tengo otra pregunta que va en clave con lo que estabas charlando recién, Emilce, que dice, es una pregunta que hace Clara Muras: pensando en la diferencia entre masa y pueblo, ¿de qué depende que esa unidad, ese momento, devenga en unidad en la diferencia o homogenización de las demandas? Bueno, ¿cómo saberlo? Masa y pueblo, en que depende que sea unidad de la diferencia. Bueno, no, es que la articulación discursiva, porque para Laclau no está mal, o sea, no es muy diferente. Laclau dice que el sujeto se constituye cuando asume una posición en el discurso. Por eso él habla de posición discursiva del sujeto. El Papa habla de pueblo como sujeto, pero tenemos que entender el pueblo como sujeto colectivo. Cuando él dice somos una sola alma, pero es siguiendo el modelo trinitario, es la unidad en la diferencia. Entonces ahí queda claro que el sujeto es un sujeto pueblo, pero colectivo. Es la unidad en la diferencia. Y si es en la demanda es lo mismo, porque justamente el concepto... Bueno, esto es un significante vacío. Justamente, Chantal Mouffe me dice siempre, vos y Ernesto, con eso del significante vacío, lo metieron en el medio para complicar todo. Bueno, Laclau sabía mucho de mística, mucho de mística. Era la vieja escuela de los filósofos, donde sí se estudiaba teología, después ya no. Pero esto es un significante vacío, es decir, quien es un místico, cuando ve este ícono, ve a Cristo presente, no ve un cuadro. Por eso, ¿vieron cuando la gente dice, ¿por qué el Vaticano no vende todo el oro y las piedras preciosas, se lo da a los pobres? ¿Sabes para qué estaba el oro ahí? Para lograr esto. Tenía que ser sparkling, dicen los yanquis, tiene que brillar, tiene que ser bello para lograr la presencia. Entonces, ¿qué es un significante vacío? Es un símbolo. Un símbolo es algo que es capaz de vaciar de su significado para que la verdad aparezca. Entonces, eso es una demanda que articula, ¿no? En el sentido que hace el punto del capitón, como diría Lacan. Es decir, es una demanda que es capaz de vaciarse de su significado, como un ícono, como un símbolo, y hacer presente a través de él el conjunto de todas las demandas. Porque esa
Y eso es un momento de Heraclio también. Hay pueblos solo un momento. Es decir, hoy se juntan todos en esta inconformidad. La madre soltera, se junta el que perdió el trabajo, todo el barco que se hundió, todo. Se juntan hoy porque hay una demanda que se convierte en un ícono, un sindicato de asilo. Pero en la vida real, los sindicatos no quieren a los LGTB, los LGTB no quieren a los del CONICET, los del CONICET no quieren a los marineros. Eso se llaman demandas inconexas. Al día siguiente, todas esas demandas vuelven a ser inconexas. Porque es una unidad política y momentánea. Por eso es el momento de la unidad. No hay una estrategia, no es la estructura partidaria. O sea, hay una unidad porque sí. Bueno, después de ahí va a empezar un proceso, ¿no? Donde se van a pelear y ya conocemos todas las famosas frases lacónicas peronistas, también de nuestro Papa, que es bastante lacónico. Pero es importante, eso que la gente repite, hay mucho de la sabiduría popular ahí. Y realmente esa constitución se da así, se da por un momento. Al día siguiente nos peleamos todos, por eso festejamos el Día de la Lealtad, ¿no? Buenísimo. Ahí quiero hacerte yo una pregunta. Digo, ¿qué pasa en ese momento de lo político, en esa indignación de la que hablabas vos, si el pueblo no tiene ese conductor, ese representante de lo político, o sea, no tiene ese símbolo? O sea, ¿qué sucede en esa situación cuando hay una carencia de ese conductor? ¿Cómo se articulan esas demandas? Lo primero que ya todos sabemos, que no se fabrica un conductor. No se fabrica, o sea, se tienen que dar muchos factores para que eso ocurra, ¿no? No es fácil construir, no se construye. Hay un porque sí, es él, o ella, o él, o les, como quieran, no sé. Pero es eso, ¿no? Es el ungido, decimos. Es el ungido. ¿Y por qué es él? Bueno, porque es él. Porque hay una representación, porque yo lo veo, hay una identidad. Hay una relación de amor, hay una relación amorosa. Si no hay amor, la cosa no funciona. No funciona en ningún lado. Esto lo decía Cicerón. Es más, el Papa cita a Cicerón. Cicerón hablaba de... O sea, la república funciona con amor carnal, coito lo llama. Esa es la palabra que utiliza. Bueno, no es una cosa menor, somos cuerpos. Nosotros cuando estamos con alguien, nos gusta esa persona. Si no, no estamos. Nos gusta de alguna manera, no significa que me voy a casar con él, pero hay una relación, me gusta, me siento bien, me pone contenta estar con esa persona, un compañero de trabajo, un profesor, lo que fuere. O sea, hay una relación de amor carnal, ¿no? Lo que hace el movimiento popular, es, por eso cité a Mariana Mazzucato, El valor de las cosas, es poner en valor los cuerpos. Justamente, que es lo que elimina el liberalismo, ¿no? Bien. Ahí tengo un comentario de Juan Pintos que dice: de hecho, no hace falta irse muy lejos para ver cómo se opera con la indignación, pero en contra de los gobiernos populares. Los medios de comunicación hegemónicos en Argentina están generando un caldo de cultivo que puede ser peligroso a través de la indignación. Desinforman, mienten hasta el hartazgo de las personas para aglutinar a aquellos que no tienen una representación política. Importantísimo analizarlo para dar la batalla a estos planos. Esto me parece interesante, leer la nota que recomendaba Nico, de Jorge Elbaum, que lo aborda muy bien. Sí, la leí. Yo cuando estudiaba esto en la universidad, me enseñaban que la diferencia entre un medio de comunicación y un medio de comunicación masivo, ¿no? Bueno, hay muchos filósofos franceses que hablan de esto. El cuerpo es un medio de comunicación. Cuando yo veo una persona, por la forma de hablar, por el tono de la voz, por la composición física, me doy cuenta si es un aristócrata o es alguien de la periferia. Los cuerpos hablan. El modo de utilizar los cubiertos, así agarraron a los espías en la Segunda Guerra Mundial. Hay muchos lenguajes. Entonces, medios de comunicación hay muchos. Medios de comunicación masivos, hoy se cree que son solamente las redes sociales y la televisión. Me causa gracia, esos son soportes técnicos. La universidad es un medio de comunicación. La escuela es un medio de comunicación masivo. Cuando decimos que la gente hay que poner educación, ¿qué educación?
Pero yo mando a mi hijo, yo trabajador, 20 horas en un taxi para pagar la universidad de mi hijo, y cuando el pibe se recibió de ingeniero, no defiende a la clase trabajadora. Es más, ni se sindicaliza, porque ya no es más trabajador, es un profesional, y todo aquel que vive de un salario es un trabajador. Entonces, ¿educar en qué? ¿No? La universidad es un medio de comunicación. La materia trabajo, es algo que estoy hablando mucho con la OIT, la materia trabajo no existe en los programas académicos. Miren, en Estados Unidos, en el high school, en el colegio secundario, hay una materia que es para aprender a manejar. O sea, un cuatrimestre ustedes tienen la materia de conducir. Entonces ustedes terminan el secundario y tienen el título de conductor, pero cursaron un cuatrimestre eso, ¿no? ¿Por qué no hay una materia trabajo en las universidades y en los colegios? No la hay. ¿Saben cuáles son las materias? Cómo ser un buen management. Después me causa gracia cuando dicen, ¿cómo puede ser que en Argentina los arquitectos manejen un taxi? Pero, ¿quién te dijo que en la universidad te enseñaban a hacer plata? Uno no va a la universidad a ver cómo hace plata, pero eso es un error. La gente cree que va a la universidad para saber cómo hace capital, no es así. Entonces, si no tenemos en la estructura educativa todas esas cosas, ética, por ejemplo, la gente que estudia las carreras como yo, lo primero que hace a los 21 años cuando se recibe es ir a dar ética profesional. Así que he dado ética profesional en todas las carreras que se le pueda ocurrir, dentista, médico, ingeniero, abogado, cualquier cosa, todo le daba ética profesional. Y cada vez que cambiaba de carrera me tenía que estudiar el manual de deontología profesional, que era un manual de buenas prácticas para no joder al patrón. No tenía nada que ver con la ética. Todo lo que yo sabía como ética no lo podía aplicar ahí. Entonces fíjense cuáles son nuestros programas de formación en las universidades y en los colegios. El trabajo no aparece, al contrario, el tipo está ahí para no trabajar más, porque cree que lo que va a hacer como profesional no es un trabajo. Y si alguno acá trabaja en el sindicalismo, sabrá lo difícil que es que los profesionales entren al sindicalismo. Y después me dicen a mí, ¿cómo puede ser que el portero gane 100.000 pesos y un médico 3.000? Y bueno, que se joda, ¿por qué no se organiza sindicalmente, no? Bueno, eso no es un tema menor. Fede, si me permitís, dos cositas. Sí, Nico, adelante. La primera respecto a la cuestión de la unidad. Quiero compartir, hace un tiempo con Alejandro Romero, ahí Mariano seguro lo conoce, Milce también de Asofil, hicimos un seminario de formación sobre filosofía peronista y él nos grabó un concepto que es el del conflicto convivencial. Respecto a la heterogeneidad de nuestro Frente Nacional y la diversidad de lo que constituye ese momento, como decía Milce, y ese a mí me quedó grabado porque es un ejercicio que nosotros, como siempre nos dice el gallego, que acá estamos compañeros de peronismo militante y compañeras, y tenemos un rol en el movimiento nacional, y nosotros solemos decir de funcionar como colchón entre las alas. Nosotros nos pensamos en el centro del dispositivo, fortaleciendo el centro del dispositivo, que hoy en día es la conducción de Alberto y Cristina, y nosotros sabemos que las alas a veces juegan de manera diferente a lo que nosotros concebimos, tanto hacia el ala derecha o hacia el ala izquierda, pensándolo en como términos de dispositivo militar, ¿no? Y en ese marco creo que el objetivo nuestro en esta cuestión es tratar de que nosotros tenemos bien claro que esa unidad, si se rompe, nos vamos con frita de acá. Y la pagamos como pueblo, la ruptura de esa unidad. Entonces nosotros tenemos que ser, como dice Francisco respecto a la paz, también ser artesanos de esa unidad que se construye día a día en los ámbitos, y también teniendo en cuenta que si la unidad fue fundamental para ganar, también va a ser fundamental para gobernar, como nos dijo Cristina esa mañana de mayo. Entonces hay que tener la capacidad ahora sí lo hilo con lo que dice Juan, ¿no? Del ataque mediático permanente, que sabemos que es parte de comprender quién es el enemigo y cómo juega, que es la búsqueda de generar el caos. Cuando Cristina sinceramente se pregunta cómo definir en una palabra a Macri y el macrismo, dice, es el caos. Y si se acuerdan, cuando conformamos Unidad Ciudadana, ella dice, nos vinieron a desorganizar la vida y a desordenar la vida.
y creo que ahí está, también respecto a la, permitime, Milce, hacer un poco de filosofía, aunque no es mi métier, pero creo que hay una vinculación entre la armonía y la construcción del orden, y que el peronismo en ese sentido también es una búsqueda de construir ese orden para una vida digna, ¿no? Porque creo que la estrategia esta que decía Juan, que vemos a diario, es parte de esa búsqueda de la búsqueda del desorden y de desorganizar. Y también de generar las divisiones en los puntos más sensibles que nosotros tenemos como movimiento por la propia heterogeneidad que nos constituye. Entonces, nosotros como centro como nos pensamos en el centro del dispositivo, y como suele decir también el gallego, tenemos que trabajar en la retaguardia ambiental, es decir, que no nos pase como dice a Emilce en la película esa, de que si vamos a un barcito, ahora no convendría por la cuestión sanitaria, pero si vamos a un barcito y no hablamos en el idioma del mesero o la mesera, estamos cagados, voy a decirlo, estamos cagados porque perdemos esa potencia que tiene nuestro accionar militante, que hoy en día es un punto fundamental es en el ámbito de lo cultural, en transformar los valores que nos guían y también la forma de interpretar la realidad, que es un bombardeo permanente para indicarnos hacia un modelo egoísta, individualista, del sálvese quien pueda. Entonces, esos dos comentarios, ¿no? para agregar. Y por otro lado, bueno, prefiero que sigan hablando Ana y Emilce, felicitarlas a las dos, porque la verdad fue muy enriquecedor este encuentro, muy profundo y formidable las dos exposiciones, y también destacar que Emilce tiene esta potencia intelectual y de hacernos pensar, pero también de armar, porque el grupo de trabajo de Claxo que ella conduce, lo integramos más de 100 personas de la mayoría de los países de Latinoamérica y también de otras partes del mundo, y está generando mucho, y no solo ella tiene la tarea o produce este contenido y escribe y demás, sino también conduce y construye ese ámbito que me parece que es muy valioso. Así que agradecerte, Emilce, también por hacernos parte de ese espacio. Gracias, Nico. De paso le paso el aviso que la semana que viene vamos a publicar 3 seminarios que son el producto del trabajo de toda esta gente, que está desde Nico, del Mastro y Canosa, hasta Enrique Dussel y grandes pensadores, son parte del grupo. ¿Y saben cómo se llama el seminario? El título del grupo es, del GT, El futuro del trabajo y el cuidado de la casa común. Pero el seminario 2020 se llama La propiedad absoluta en cuestión. Y lo dividimos en 3 seminarios. El primero se llama La apropiación, que es la propiedad absoluta, escriturada a nombre de algunos. El segundo se llama La toma, ¿quién toma el trabajo? ¿Quién toma a quién? Y el tercero se llama El saqueo, que tiene que ver con los naturales. Y en cada seminario hay gente de todo el mundo, figuras muy importantes, dura 1 hora y media, van a estar colgados en la página de Claxo. Y es muy interesante ver, porque son gente que sabe mucho del tema. Si algún día tienen tiempo, los pueden ver, van a estar disponibles. Seguramente vamos a mirarlos. No tengo más preguntas en el chat de intervenciones. Yo no sé si quieren hacer algún cierre o decir algunas palabras más. Eso depende ya de ustedes. Yo no tengo nada, creo que hablé demasiado. Yo quiero que sepan que estoy realmente muy agradecida, lo digo en serio, me gusta estar. Soy profesora hace más de 30 años en la universidad, y lo que más me gusta es estar con gente joven, me encanta que me inviten. Realmente les estoy muy agradecida a ustedes por estas 2 horas que estuvieron acá, y quiero felicitar a Ana porque realmente tienen una compañera maravillosa, ha hecho una exposición muy profunda, no se olvidó de nada, dijo todo, realmente excelente, Ana, te felicito. Bueno, muchas gracias por tanto mimo. La verdad que es una temática que en lo personal, como decía al principio, conmueve mucho, pero creo que es fundamental que podamos escucharnos y que podamos replantearnos
todo el tiempo el lugar y buscar empoderar al sujeto colectivo, que es el sujeto histórico y que es sujeto teológico también. Así que ojalá que se sigan dando estos encuentros para seguir complejizando de modo interdisciplinario y ampliando las voces para discutir sobre esto. Por mi parte, nada, muy contenta y bueno, muchas gracias a todos y a todas. Fede, yo sé que estamos ya pasando las 2 horitas, pero si Mariano Garreta o Nico del Mastro, que también estuvo acompañando en la actividad y son 2 grandes compañeros, si quieren hacer un saludo, alguna mención, si le podemos habilitar el micrófono, si ellos quieren, obviamente. Lo tengo habilitado. Agradezco la invitación, me resultó muy interesante y es importante, como dice la profesora universitaria, que es más joven que yo, estar en contacto con jóvenes es muy importante. Por eso yo en general en estas oportunidades callo y escucho. Los viejos, yo tengo 75 años, así que ya pasé unas cuantas décadas, y a veces me vienen ataques ante situaciones que son un poco retrojuveniles, y me acuerdo de los fierros y mando toda la puta que lo parió. Y los veo a ustedes muy tranquilos y muy pensadores. Es importante, creo en estos momentos, más ahora que estamos saliendo o vamos a salir de la pandemia, en dedicarse profundamente a la organización y a la conducción de las organizaciones sociales para que los deseos se conviertan en realidades y que las demandas sean demandas políticas que sean traducibles en cambios legislativos y en cambios en la conducta de los que ahora nos quieren meter miedo, porque en el fondo están muertos de miedo. Tenemos que recuperar la calle, que se caguen de miedo ellos, que se callen la boca y se vayan al country. Y dejen el espacio al pueblo argentino para que construya una patria justa, libre y soberana, que es lo que queremos todos y es de lo que peleo desde mis 15 años. Nada más, gracias. Los felicito, muchachos. Ha sido realmente muy creativo, pero para mi gusto, demasiado académico. Yo siempre he sido un profesor en la UBA, titular de antropología, lo más antiacadémico posible. Siempre he dicho lo que no se debía decir, siempre he planteado lo que no se debía plantear y siempre me he cagado en las formalidades de las publicaciones con referato. Hay que romper con esa mafia de la corrección académica. Hay que generar un vocabulario y un discurso que llegue al pueblo y que lo conduzca. Porque se supone que si estamos acá, protegidos en casa, con bibliotecas, Zoom, todos los chiches, tenemos privilegios. Abandonemos nuestros privilegios. Yo ya a mi edad no puedo casi caminar por problemas circulatorios. Tengo más médicos en casa viniendo por... tengo un sistema de internación domiciliaria, o sea que no puedo ni salir a la esquina con una bandera. Pero, chicos, hay que salir a la calle y a militar y a conducir con el ejemplo. No son solamente palabras, las ideas son muy importantes. Lo que es importante es lo que eso se materializa en la voluntad de la gente
en instaurar y defender un reclamo, porque los reúne y ahí se dignifican, participando y siendo compañeros. Nada más, gracias. Muchas gracias, Mariano. Sabés que acá tenés una banda de fanáticos de Kush, así que seguro eso te pone Aparte. Pero eso, Nico, no sé si vos querés completar o agregar algo, Nico del Mastro, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por la actividad. La verdad que muy bueno. Bueno, un extenso saludo a los compañeros y compañeras de la organización y a Emilce, que es una profesora que muchos y muchas seguimos, que tan generosamente, bueno, nos hace reflexionar, pero también en el sentido de lo que decía recién Mariano, es una persona que nos alienta, como ella siempre nos dice, a poner el cuerpo, y muchos de los que estamos acá tratamos humildemente en distintos ámbitos de tener inserción, como todos y todas ustedes lo deben tener, porque no estamos en ese contexto, digamos, de observar y de relatar la realidad, sino que, bueno, por pertenecer a la militancia comprometida, creo que hay un paso al acto, ¿no es cierto? En eso me parece que solamente pensar en algunos elementos que hoy tiene la agenda, que por ahí, o esta realidad, perdón, que nos quiere a veces entretener o correr de lo profundo, como estamos viendo en estos últimos momentos, simplemente interpretar en lo que fue el último 17 de octubre, ¿no? Claramente una expresión de esa necesidad de la que dice Mariano. Entonces ahí hubo una lectura que hicieron algunos compañeros y compañeras que previenen probablemente el movimiento obrero organizado, no en su heterogeneidad, en sus limitaciones, con todas las características que tiene, pero que se expresó en la calle, y seguramente eso va a venir en los próximos días. Y hay que saber leer e interpretar eso, porque hay una necesidad de la que habla Mariano, y hay una necesidad que está a las claras y que se describe sobre todo en relación a la situación tan dolorosa que está atravesando el pueblo, y que tiene que ver con estos elementos que van por el lado del trabajo, que van por el lado de esta exclusión, que van por el lado de la necesidad, y que hay que saber interpretar y poder canalizar. Por eso es importante estos ámbitos, estos espacios, para poder no corrernos de ese eje que muchas veces, y que hoy tiene un vector internacional, tiene un vector global, que es Francisco, está claro, y que más que nosotros, que hablamos con sus mismas categorías, con sus mismos elementos, lo tenemos que saber bien interpretar para desarrollar en la práctica, digamos. Entonces, bueno, nada, simplemente agradecerles eso y seguir andando, ¿no? Así que un saludo, un abrazo. Bueno, muchas gracias. Los que les voy a pedir encarecidamente es si podemos prender las cámaras para sacar una foto, que acá me lo está reclamando prensa, y volver a agradecerle a Milce, obviamente, por su participación hoy acá, que para nosotros fue brillante su exposición, y bueno, obviamente felicitar a Anita y a Nico también por lo que hicieron.